Hola, buenas ya noches, ¿verdad? Una disculpa por la pequeña tardanza, pero pues antes que nada agradecer el espacio, agradecer que se den que se queden aquí un poquito para que conozcan a Darío Xalapa. Igual, ojalá algunos ya hayan tenido el privilegio de leerlo. Darío es un autor joven que siempre pienso que sus años, y aunque ya se ve muchísimo, muy dañado por la vida, pero usted es un joven del 90, entonces que tendrás 27 años, ¿no? Y Darío, este es su tercer libro, su primera novela. Él había incursionado ya en el cuento anteriormente, sus dos primeros libros. Su libro, él fue es el autor más joven en ingresar al programa cultural Tierra Adentro con su libro Los rumores del miedo. Y pues es un placer que me haya invitado, es un amigo, a hablar un poco de su novela, ¿no? Su novela Perro de Ataque, que salió en Ediciones B en su colección La Trama. Y pues esta novela es una novela extrañamente atípica, ¿no? Doblemente atípica, diríamos. En primer lugar, porque es su debut como novela, y uno, pensando que es un autor tan joven, podría incurrir en todos los clichés que uno puede hacer cuando escribe, ¿no? Y sobre todo cuando escribe de algo tan complejo como es la situación actual del país, ¿no? Es una novela que se desarrolla en Morelia, que nunca se dice en la trama que todo sucede en Morelia. Se dice el año 2009, pero hay pequeños indicios que nos van mostrando que después de aquel, fue en la noche del 15 de septiembre, ¿no? de 2008, después cuando estalla una granada en la celebración del grito, ¿no? Entonces es una ciudad que se está enfrentando a algo aparentemente nuevo, pero es una violencia que a partir de ahí no termina, ¿no? En algún momento parece que los personajes están todos a pie de guerra, ¿no? Hay dos tramas principales: la de un periodista que se niega a abandonar el oficio de la nota roja, el cual le molesta particularmente que le digan nota roja, porque dice, pues ¿qué, la pinto con crayolas? O ¿por qué todos carajo le dicen nota roja? ¿No? Es alguien que defiende desde su costumbre la idea de un periodista que está ahí noche tras noche, ¿no? Que narra, que conoce todos los sitios de la ciudad, que es reconocido, que vive de noche él mismo. Y también está la otra parte, ¿no? La de un joven burócrata que por un error, por una serie de malentendidos, se ve involucrado en la muerte del hijo de un sicario importante. Entonces, estos dos personajes son los que trazan la trama de esta novela, que corre con una precisión pues muy arrebatadora, ¿no? Todos los capítulos, o sea, parecen pensados desde la frialdad más extrema, ¿no? Uno pensaría que Darío es un escritor que vive en la Ciudad de México y que gracias a sus becas pudo leer todos los periódicos de nota roja, pero pues no, él es un joven que en ese entonces estudiaba la licenciatura y que narra particularmente cómo todos nos vamos involucrando en esta así llamada mal guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y justo digo mal llamada porque hay en esta serie estadounidense que se llama The Wire, que habla un poco del problema de Baltimore con las drogas. Hay una escena particular, ¿no? Donde, aparte es algo ya muy sabido, ¿no? Donde dos detectives dicen, es que esto no puede ser llamado guerra, ¿no? Porque las guerras tienen fin. Y esto, enfrentándola como la tenemos, pues nunca se va a acabar.
Entonces esta novela habla de eso, ¿no? Un poco justo en esta idea de recepción de la novela, uno se pregunta como, pues, o sea, ¿cómo vamos a hablar nosotros del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar desde la indiferencia? Porque aparentemente ayer escuchaba en otra presentación, ¿no?, que dice, pues es que a todos nos es indiferente la violencia, pero algo que se ve en la novela, o sea, en estos años de 2008-2009, es como esta forma en que nos fuimos acostumbrando a vivir con miedo, y no acostumbrando, ¿no? O sea, más bien modificamos todas nuestras conductas, ¿no? Y particularmente también en estos estados que se enfrentaron de manera directa en esos años. Recuerdo que conocí a Darío en Monterrey en 2011, semanas antes de que sucediera lo de Casino Royale, este casino que terminó en llamas, y la ciudad estaba a partir de las 8 de la noche totalmente ausente, ¿no? O sea, había un toque de queda involuntario. Entonces a veces parecería que es bastante, pues, cómodo decir que nos es indiferente la violencia, ¿no? Que nos sea indiferente la manera en que los medios hablan de ella, creo que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero que la vivimos y que las ciudades se transforman a partir del miedo, o sea, lo que últimamente ha sucedido también en la Ciudad de México, ¿no? De algunos, pues, meses para acá, otra vez este recrudecimiento de los robos. Yo que vivo en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, también es un cambio radical de la forma en que vivimos, ¿no? Mis primas, mis tías, mi colonia, ¿no? Que una colonia aparentemente nueva, que por ahí, decía mi hermano, no parecía cuando llegamos a vivir ahí. Nosotros del norte de la ciudad dimos el salto del Gran Canal, parecía que todo estaba por hacerse, ¿no?, en Ecatepec, y pues ahora parece que todo se terminó, ¿no? Entonces es algo curioso cómo nos vamos enfrentando todos desde nuestros distintos oficios a vivir ahí, ¿no? Y cómo a las personas que les toca de alguna manera lidiar directamente con lo que sucede en el crimen, los policías, los periodistas, ¿no? Antes era sabido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que los periodistas de Nota Roja se reunían, o su punto de partida para cualquier tipo de cosa que sucedía en la ciudad era en el Ángel o en la Diana, ¿no? Entonces que de ahí pues se podían mover a todo lo que sucedía en la ciudad, ¿no? Y ahora lo que habla Darío es como esta forma en que en particular ese oficio está, pues, que se niega a desaparecer, ¿no? Y para mí es la parte más interesante de la novela. Igual esta segunda parte de la presentación me gustaría particularmente hacerle algunas preguntas a Darío para que él nos cuente un poco de cómo fue el proceso de escritura, ¿no? Pero ¿cómo los policías han vivido esa transformación de vivir con el crimen organizado, ¿no? Cómo los periodistas. Aquí particularmente lo que narra Darío es cómo hay dos bandos de periodistas, ¿no? Los comprados de manera oficial por las autoridades locales, y también los que comprados para que las notas periodísticas sean parciales al gobernador, ¿no? Como no sucede, no hay tanto crimen, esto fue un crimen pasional. Y por el otro lado, periodistas como Rodrigo Quintana, que es para mí el personaje principal y un personajazo entrañable que yo creo que se va a colar entre los personajes como necesarios, ¿no? Complejos, chistosos, que dan asco, que después dan ternura, ¿no? Un Rodrigo Quintana que tiene un Jetta, ahí por ahí, no lo dice tanto, pero dice Darío que siempre se lo imaginaba que era un Jetta del 98, ¿no? Entonces, un Jetta ya a punto también de entrar en extinción completamente, como el propio periodista, ¿no? Entonces, él recibe cierto dinero del narco para, como vive en la noche, poder dar pitazos, o también hacer notas donde se cuente lo que realmente sucedió. Es lo más curioso, ¿no? Que él recibe dinero para que la nota salga quién murió y por qué murió, ¿no? Entonces, él vive enfrentado particularmente contra los periodistas oficiales
que ya desde ese entonces empiezan a asumir a codearse con el poder, ¿no? El periodismo como trampolín, periodismo como trampolín para ser secretarios de comunicaciones estatales, ¿no? Para hacer comunicados de prensa. Y también, por último, creo una novela antes de esa otra transición, ¿no? Esa transición al mundo digital, porque aquí todavía no había este boom masivo de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que es una novela también, decía, doblemente atípica por ser nueva y no ser y no caer en los errores de lo nuevo, y también porque es nostálgica, ¿no? O sea, parece que esta parece una novela escrita por alguien todavía del siglo XX, ¿no? Que no sabe cómo se va a enfrentar a este boom mediático de las redes sociales, ¿no? Aquí Rodrigo Quintana nunca había escuchado lo que era un blog, para él solo existía la palabra blog de notas con C al final, ¿no? Y tenía todavía su cámara análoga, ¿no? Entonces se empieza a juntar con un muchachito que lo idolatra, ¿no? Y que le abre un blog al final. Entonces hay toda una parte ahí bastante peculiar de cómo las cosas terminan en el sentido de un oficio, que es el del periodismo más puro y todavía pues más cercano a lo que sucede, y por otra también esta forma antes de mudar completamente a las redes sociales, ¿no? Y pues estás un poco a grandes rasgos y de manera muy general lo que es esta novela Perro de Ataque, ¿no? Y me gustaría también preguntarle primero a Darío, porque creo que particularmente el periodismo en provincia vive también un marcaje distinto, ¿no? O sea, aquí todos sabemos lo que sucedía en Veracruz, ¿no? Y yo alguna vez con amigos de Veracruz que podían conocer a periodistas que tenían este asedio de parte de Javier Duarte, decía, lo más curioso es que muchos de los periodistas que murieron ni siquiera fue por una investigación de cuentas, de dineros, ¿no? Era por hacer una foto donde él se veía gordo, ¿no? Entonces, esta cosa que raya así como pues en una demencia de lo más radical, ¿no? Entonces creo que en provincia también sucede que los periodistas, o sea, están abandonados completamente, y Darío, por lo que nos dice en la novela, tuvo la ventaja de ser arropado por alguno de ellos, y pues me gustaría preguntarle ahí cómo fue este primer acercamiento a los periodistas, ¿no? Y en particular a los de Nota Roja, ¿no? Hola, buenas noches, qué bueno que se dan el tiempo de estar acá. Bueno, ya me presentaron, yo soy Darío Salapa, vengo de Michoacán, estoy estrenando esta novela y bueno, le agradezco mucho a José Ramón y a Marina el contacto y el interés de que esto se presentara acá, y bueno, seguidamente a Eric por decidir echarse la presentación. Bueno, a lo que vamos, ¿no? La investigación yo para la novela la inicié hace como 3 o 4 años, precisamente inicio como con los casos de acoso contra la prensa en Veracruz, que quizás eran los más sonados en el país entonces, y a partir de ahí pienso cómo abordar ese tema desde la ficción. Poco a poco, conforme el desarrollo de la novela fue avanzando, fue creciendo, fueron sumándose cuartillas, descubro también que la novela se tiene que apegar o se tiene que instaurar dentro del género negro, sin una razón más simple que porque eso me exigía la historia, eso me exigían las tramas de los personajes y eso me exigían las escenas que estaba contando, ¿no? Cuando yo inicio ya de manera formal, que digo ya quiero ahora sí escribir esta novela porque fue un proyecto que pospuse lo más que pude, me doy cuenta de que no conozco nada del periodismo, no conozco nada de los reporteros de Nota Roja, porque yo nunca he estado de cerca con el mundo del periodismo, nunca he estado en una redacción, no sé lo que es. Vamos, creo que cuando empezaron hablando no tenía ni la menor idea de cómo redactar una nota, cosas que a final de cuentas tuve que aprender para redactar las 2 o 3 notas que aparecen en la novela. Entonces me voy a Michoacán, busco reporteros de Nota Roja bajo el perfil de que lo estuvieran haciendo a finales de la década pasada, 2008, 2010, cuando Calderón tenía al país hundido en la violencia y la inseguridad a causa de su guerra contra el crimen organizado, propiamente narcotráfico, y empiezo a buscar a estos periodistas, empiezo a sondearlos, a ver dónde están,
me entero o me doy cuenta, me enfrento con que ya están haciendo otra sección, se cambiaron a cultura, se cambiaron a economía en cuanto pudieron, con que de plano abandonaron el periodismo y hacen otra cosa, o sea, con casos de personas, de individuos que sí se vieron muy afectados por la situación, que sí los marcó de una manera tanto ese momento, ese ambiente, que tuvieron que darle un giro de 180 grados a su vida, a su profesión, a lo que habían soñado con ser, ¿no? Individuos a lo mejor que ya alcanzaron a estudiar en una carrera de periodismo, de comunicación, etcétera, que iban como muy enfilados pues a lo que querían hacer y pues simplemente no se pudo o no los dejó el ambiente, ¿no? Yo me acerco a estos periodistas, a estos reporteros, hay algunos con mucho cuidado, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú por qué me estás preguntando esto? Que creo que es lo normal. Entre ellos también son muy propensos a cuidar mucho sus fuentes, son como investigadores, ¿no? También por eso me interesó mucho la figura del periodista o del reportero, que no es nada nuevo. Lo hacía Antonio Elú con su personaje de Chucho Cárdenas, ¿no? en la época de Rafael Bernal, que era un periodista también que andaba en la Ciudad de México intentando resolver o resolver para escribir él sobre los crímenes. Entonces, a mí me funciona muy bien cuando quiero hacer esta novela, la figura del reportero, más allá de mi interés por abordar el tema de la violencia contra prensa, de las faltas la falta de garantías de seguridad. Me doy cuenta de que me funciona bien porque, sobre todo ya cuando empiezo a contactar a esta banda, me doy cuenta que son como investigadores privados, como policías ministeriales, el arquetipo del judicial que nos dejó Bernal con Filiberto García. ¿Por qué? Porque están en escena del crimen, porque se enfrentan, porque se cargan con el MP, porque tienen conexiones con individuos de los organismos de seguridad, porque son muy cuidadosos también de su persona cuando están redactando notas. Me contaban así anécdotas, ¿no? Anécdotas a las que yo les tuve que poner también las tuve que detener un poco, porque la novela no es testimonial, lo dijo Eric ahora. La novela se instaura a finales de la década pasada. Sí me interesa era hacer este mapeo, registrar cómo se va dando gradualmente desde entonces este cambio de lo impreso a lo digital, que empiezan a surgir blogspots, que es entonces cuando surge también el blog del narco, que es un movimiento, es un cambio que no representa nada más que el hartazgo de los lectores de no poder confiar en su prensa, ¿no? ¿Por qué no pueden confiar en su prensa? Porque a su prensa o la están comprando o la están amenazando, sea cual sea la razón, de fondo está esto, ¿no? De fondo están prácticas como cortarles la lengua cuando decían algo que no podían decir, o cortarles los dedos si escribían algo que no tenían que escribir, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este reflejo de la prensa silenciada, de la prensa muda, no es más que un instinto de supervivencia que tienen los periodistas. A mí me funciona muy bien por eso la figura del reportero, porque sí quería hablar, o no quería hablar, quería tener de telón de fondo ese momento que estaba atravesando México, ese momento que nosotros como michoacanos, y que el presidente de la República era michoacano, y que la ciudad de Morelia estaba hecho un caos, con un libramiento que tenía 5 años sin poderse terminar porque no acababan de repartirse las concesiones entre los gobernantes, etcétera. Me funciona, quería tener eso de fondo y lo quise abordar desde el periodismo, más allá del hecho de decir quiero levantar la mano y hablar de esto. No sé si la novela se pueda abordar como una denuncia de alguna manera o ni siquiera como algo testimonial, como ya dije, es un ejercicio de ficción, pero sucedió lo que tenía que suceder. Me involucro con estos individuos y pues te toca el corazón ver cómo viven y cómo vivieron ese momento. Aparte, creo que es una novela en particular sobre las personas que se quedan, ¿no? O sea, porque como dice Darío, dice que de periodistas que se dedicaban a la nota roja en esos años, que algunos mudaron del propio giro, ¿no? Pero siempre va a haber personas que no nos podemos cambiar de casa, ¿no? Que no podemos cambiar de profesión. Y este foco en personas que tienen que mutar, creo que es algo, sí, una figura inexplorada, ¿no? Ahora, por ejemplo, que sucedió lo de Tláhuac, ¿no? Que vemos lo de los mototaxis, ¿no? Y también todas esas profesiones que se vieron afectadas en su día a día, ¿no? O sea, nosotros vivimos con miedo, pero pues quizás yo que soy psicólogo, ¿no? Me toca alguna vez que trabajé con alumnos, ¿no?
de tercera mano, de segunda mano, ¿no? Pero meseros, meseras, taxistas, prostitutas, todo este mundo de la noche que no se puede cambiar de casa, ¿no? Que no se pueden vemos también estas fotos, ¿no? Que seguro han visto, ¿no? De complejos de casas del Infonavit completamente abandonadas, ¿no? O sea, tan fuerte ha sido todo esto que inclusive los que no podemos terminamos huyendo, ¿no? Pero quedan ahí todavía personas. Aquí en la novela hay 2 sicarios jóvenes, ¿no? Por ahí decía Herman Melville que todas las guerras son peleadas por niños, ¿no? Entonces son 2 sicarios en sus 20, completamente transformados, que precisamente se sitúan viven en estas casas abandonadas, ¿no? Con total impunidad, pero te das cuenta que se terminan cruzando con niñas de prepa, ¿no? O sea, no podemos desaparecer de nuestro propio país, ¿no? Entonces, esto es algo que sucede en la novela, ¿no? Y desde esa parte yo creo que me gustaría preguntarle a Darío, ya que decía esto, ¿no? ¿Se puede transformar esta novela en una novela de denuncia? ¿No? Recuerdo que igual en el 2006, 2007, no recuerdo mal los años, ¿no? Pero hubo una artista visual llamada Teresa Margolles que tuvo una exposición en Venecia, ¿no? Y su exposición, ella trabaja con la violencia, ha trabajado, en los 90 tuvo un colectivo que se llamaba CEMEFO, ¿no? Con todas las producciones de cuerpos que suceden en México, ¿no? Entonces su exposición en Venecia se llamaba ¿De qué otra cosa podemos hablar?, ¿no? Entonces tenía sábanas donde se lavaban cuerpos y al final les daba a los asistentes de la exposición. Bueno, hubo todo un show en Conaculta, ¿no? Con los propios artistas que decían, no, pero pues es que, o sea, si va a Venecia, ¿por qué va a hablar de eso, no? Entonces era muy certero el título, ¿no? Pues ¿de qué otra cosa podemos hablar, no? Entonces, a mí la pregunta sería, ya que pues, es muy complicado salir del tema, o sea, ¿cuáles fueron tus dilemas como de profesión para hablar de la violencia, ¿no? O sea, ¿qué pensabas? ¿Hacerlo más certero? ¿Eludir los lugares comunes? Te metiste aparte de que hay mucha investigación en la novela, o sea, que hay como un registro casi documental de la ciudad, ¿no? De todos sus rincones. O sea, ¿cómo le hiciste para abordar de lleno todo o sea, pues ahora sí como para agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Creo que el personaje que responde a esta pregunta es Rodrigo Quintana. Si tú lo pones como el protagonista, yo también lo imaginé como el protagonista, que es un reportero que tiene 50 años, que tiene toda una carrera detrás, que es una autoridad en la nota roja o la nota policíaca de la ciudad. Hay guiños ahí, por ejemplo, así como para evidenciar la autoridad que tenía este individuo, ¿no? Que se codeaba con el procurador de justicia del Estado, que tenía una mesa reservada eternamente en el putero más exclusivo de la ciudad. Como estos guiños, hablar de este personaje, tú ya también lo recalcaste, ¿no? El hecho de que se niega a entrar en esta era digital, no sabe lo que es un smartphone, no sabe lo que es un Twitter, no sabe pronunciar la palabra Twitter. Tiene una cámara análoga, anda en su Jetta que se está cayendo a pedazos, no tiene relación con otros periodistas, con otros reporteros, es lo más atípico, es la hiena que carroñea en solitario, pues. Tiene estos arreglos, estos tratos con un grupo delictivo de la ciudad para escribir, precisamente como tú lo dijiste, para escribir las cosas como son, lo que al presidente de la novela, este personaje, no quiere que se sepa, lo que no quiere que se sepa, lo que no quiere que se enteren que hubo una balacera y mataron a 10 personas inocentes, y tienen comprados a la mayoría de los periódicos de la ciudad y de los reporteros para no decir eso, ¿no? Y Rodrigo Quintana va a contracorriente y lo hace y lo dice, pero aquí el interés de Rodrigo o de Quintana no es hacer esa denuncia, él lo hace porque le pagan, porque le llega un billete y porque él quiere juntar lo más que pueda y pronto salirse, porque sabe que se lo está comiendo el mundo del periodismo actual. Entonces no sabe que se lo está comiendo y que ya está dando sus últimos golpes. Entonces cuando quise poner poner el dedo en el asunto de la violencia o en el asunto de la inseguridad, la mejor manera que encontré de hacerlo, además de hablar de la ciudad y de todos estos lugares sórdidos que van atravesando los personajes, y que no quería meterme de lleno, no quería, por ejemplo, ni siquiera utilizar la palabra narcotráfico,
no quería que se pudiese encasillar la novela en eso. Busqué a darle a este personaje, a Rodrigo Quintana, una personalidad, vamos, ¿cómo decirlo? Que fuera la persona más mala con la que tú te podrías encontrar con la vida, ¿no? Vamos, ni siquiera instalarlo en el lugar del antihéroe, ¿no? Es un tumor maligno que va por la novela viendo cómo se chinga, quién se puede chingar, con quién se tiene que acostar, pese a sus posibilidades, ¿no?, físicas. Cómo puede tumbarle el puesto a fulanito, cómo puede evidenciar lo que sucede en el periódico, pero no lo hace con este interés moral, con ni siquiera él no percibe ni siquiera una superioridad moral en lo que hace, ¿no? Su interés es la lana, que como lo decíamos también hace rato, la lana, y de fondo pues salvar el pellejo, ¿no? Mantenerse vivo. Aparte, eso también me da pie para otra cosa, ¿no? Algo igual se podrán imaginar un poco por mi presentación tan solemne, que es una novela muy dura, ¿no? Pero también hay muchísimo humor, ¿no? Un humor ahí negro bastante sutil, ¿no? Hay un personaje que es Roque, burócrata del IFE, del entonces todavía IFE, que quiere venganza, pero sus únicos medios de venganza que conoce son todas las películas de acción del 5, ¿no? Entonces ahí está viendo Arma Mortal, ¿no? Las películas de todo lo que es como de peleas en su grado más burdo, ¿no? Es su única escuela en la que él tiene para intentar hacer venganza, ¿no? Y también lo de Quintana, que justo él acepta toda esta condición de antihéroe, ¿no? Y la acepta todavía con bastante orgullo, ¿no? Casi también vemos ahí a otro periodista, director de un periódico, ¿no? Que también intenta todavía ser lo más ético posible, pero es un hombre que ya la salud se lo comió, ¿no? Que no le da tiempo tampoco que tiene 50 años, pero parece de 60, ¿no? Entonces hay toda esta parte del humor, ¿no? Y también pues ahí le quiero preguntar a Darío, ¿no? Justo, ¿por qué crees que, aparte de que, por qué incidiste en esto de la novela negra cuando está tan mal vista en los círculos más cerrados, ¿no? Precisamente como uno diría, o sea, es novela negra, novela de género, o ahora es bastante común, ¿no? Que también, bueno, tenemos pocos críticos literarios, pero esta idea de, otra novela del narco, ¿no? O sea, esta cosa de que pues, pareciera que se escriben 700 novelas del narco, ¿no? Y, o sea, no nos ofendemos como por otro programa, pero, o sea, otra novela, ¿no? Parece que hay una versión muy fuerte a leer lo que sucede, ¿no? O sea, tanto decimos, o sea, esta indiferencia que a veces se dice, pues claramente ya no soportamos los noticieros, ¿no? Pero también parece que justo en los círculos más cerrados, a veces del intelectualismo, es como, otra vez van a hablar de violencia, ¿no? Cuando, o sea, hace falta salir de la casa y se siente un ambiente pues pesado, ¿no? Entonces, por esa parte ahí va esa pregunta, Darío, ¿no? O sea, ¿por qué el género negro? ¿Qué pensaste? ¿Te dio miedo? ¿Querías hacer una metanovela de un escritor que se encontraba con todo esto y que era un erudito, o qué pasó? Regreso a Rodrigo Quintana, ¿no? El hecho de que Rodrigo Quintana sea esta persona tan reprobable, tan odiosa, es el resultado del estilo de vida que ha llevado, ¿no? Que lleva 30 años usando cuanta artimaña le es posible con tal de no aparecer en una fosa, etcétera, ¿no? Y del otro lado con Roque, que Roque es este personaje que ya lo describiste muy bien, ¿no? Un tipo que cumple con su chamba, que tiene una rutina, trabajo, casa, que no hace nada más, aficionado a las películas del 5, Arma Mortal, de Mel Gibson, Steven Seagal, ¿no? Todos estos héroes estadounidenses de película policíaca, que por su mala suerte se ve involucrado en el asesinato de un niño asaltante. Quien lo asesina es su vecino, su vecino, que se llama el Mazacote. El Mazacote va en la madrugada, le toca en su departamento, oye, tengo un pedo, ayúdame. Roque le debe un favor y pues cree que le va a pedir que muevan un mueble o algo así, ¿no? Y entra a su departamento y se encuentra con un niño ya a punto de morir, ¿no? Entonces, sucede lo mismo, ¿no? Roque también representa esta denuncia de lo que hablaba hace rato de
de no poder creer en lo que te dice la prensa, de saber que las cosas no son como te las están contando. A partir de que Roque se involucra en este crimen, está muy atento de las noticias, está muy atento del periódico, pero nunca sale nada, y él sabe que la única manera de conocer lo que realmente está sucediendo, porque él no tiene idea de lo que se ha metido, va a ser cuando lea una nota que la aclare todo, así como de manera inmediata, pero nunca sucede. Cuando sí escriben sobre las aventuras que tiene con su amigo el Mazacote, lo exageran y sucede esta cosa de que inventan que el tipo era un narcotraficante, etcétera. Y dice, bueno, primero no puedo encontrar nada en la prensa, y cuando lo encuentro, yo sé que no sucedió así, ¿no? Roque también iba por allá, creo que me fui de la pregunta, pero era eso, ¿no? Es un lugar común, pero sí creo que la realidad se está comiendo al género. Creo que no se puede ahora pensar en escribir la historia de los dos jóvenes que van caminando por la plaza pública en la noche tomados de la mano, porque como están las cosas tienes que escribir que salieron por muy tarde a las 7 de la noche, ¿no? Porque por el parque donde están se juntan los Pokémones y esos güeyes te filerean por un billete de 20 pesos, ¿no? Creo que la realidad en este aspecto se está tragando al género, y yo no tenía de entrada la intención de hacer una novela de género, pero fui avanzando la historia, como te dije, y me di cuenta que para allá iba, ¿no? Que tenía que hablar desde esta realidad visceral, desde esta realidad ruda, desde esta realidad negra, en la que te permite el género, además, que te permite el género de poder acercarte al cadáver, de poder hablar y describir del cuerpo. Hay una escena en la novela en la que Rodrigo Quintana está esperando afuera de la Cruz Roja para sacar una nota, que es la guardia más adormecedora que tienen los reporteros de Nota Roja, ¿no? Casi que cuando los castigan es vete a la Cruz Roja y espérate a que salga algo. Y otra certeza también es que cuando entran de reporteros los dejan un año en la Nota Roja a ver si aguantan. Y así, si cumplen el año y no rezongaron, ya ven para dónde los mueven, ¿no? Entonces Quintana va por la ciudad, tiene como este conflicto con Conchita, tiene otro personaje que aparece en la novela, pero tiene como sus conflictos, va muy abstraído, quiere meterse cocaína, es además un tipo enganchado a la cocaína. Llega a una colonia donde hubo un accidente, y este género te permite eso, ¿no? Te permite hacer este zoom y hablar, o a Rodrigo Quintana dentro de la novela le permite hablar de la niña que murió comprimida en el asiento trasero del carro que se accidentó, de describir su cráneo, de describir las gotas de sangre que se estaba llevando la lluvia. Eso te lo permite el género. Yo quería tener estas escenas, estas situaciones, estos diálogos también rudos en la novela, y el género me permitió hacerlo de maravilla. Ahora, otra cosa que también me dio mucha libertad fue tomar los elementos de la estructura básica del género, algunos, y jugar con ellos un poco, ¿no? La base de la novela policíaca, pues hay un crimen que alguien cometió, no sabemos quién, y se tiene que resolver, ¿no? Yo lo que propuse con esta novela, que fue también algo muy azaroso que surgiera así, fue decir desde el principio a quién asesinaron, quién lo asesinó y por qué lo asesinó, ¿no? Tomar, por ejemplo, también el personaje de la femme fatale y representarlo con Conchita, que es una mujer que tiene problemas de aceptación por su sobrepeso, tiene de alguna manera también algo de ninfómana, que cree que solamente acostándose con otros hombres es como va a conseguir escalar en su carrera profesional, y que es una morra que al final de la novela termina chingándose a casi todos, ¿no? Cuando sale esta nota que puede evidenciar lo que realmente sucede con el dueño del periódico, está en su poder, y ella dice, no, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a sacar, ¿por qué? No me corresponde, yo estoy bien a gusto, tengo mi trabajo, mi cheque seguro, mi casa, no lo quiero hacer, ¿no? Porque aparte ahí recuerdo también algo ahí que dice un escritor argentino que se llama Pedro Mairal, que dice que pues es necesario escribir para no ser escritos, ¿no? O sea, yo creo que de ahí viene fundamentalmente pues nuestro descontento, ¿no? con lo que leemos en los periódicos, ¿no? Todos sabemos que un crimen que sucedió a lo mejor a dos casas de la nuestra, o sea, nosotros lo vivimos de la manera más intensa, ¿no? Y sabemos, no fue así, ¿no? O sea, creo que hay un impulso ahí pues, bien valiente de asumir por ahí, de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y de aventarse a, pues claro que nos toca vivir aquí, ¿no? Y es nuestra única manera de no paralizarnos, ¿no? Ahí en este caso de Darío la escritura, ¿no? Aparte,
pues Darío es un erudito de la literatura. Yo cuando lo conocí se aventaba la literatura michoacana, ¿no? Hasta los siglos XVII o no sé, algunas cosas así bastante clavadas que todos decíamos, Darío, ¿de dónde sacas todos esos datos falsos, ¿no? Entonces, justo hay toda esta idea de juego con el género, ¿no? O sea, pensaba mucho en Ricardo Piglia cuando la leía, ¿no? Que él en general tenía esta idea de que la literatura es en general una extensión de una trama policíaca, ¿no? Y el escritor es aquella persona que trata de conectar como un detective todos los hilos sueltos, ¿no? A veces puede haber un asesinato o a veces simplemente alguien está buscando la cita exacta, ¿no? Entonces hay este conocimiento de la tradición de la novela, ¿no? Que en particular aquí de toda esta tradición de novela negra mexicana, ¿no? Y por ahí vendría pues otra pregunta, ¿no? Así acerca de la ciudad que es otro personaje ahí importantísimo, ¿no? Y que más bien ya me acordé de una que quería, ¿no? Porque aquí hay una escena particular de Rafa Márquez, ¿no? Que saben que es de Michoacán, Rafa Márquez. Entonces ahí narra un partido de fútbol. Igual creo que a lo mejor sí la podemos leer un poquito ese fragmento donde todos están esperando que Rafa Márquez juegue, ¿no? En ese entonces él estaba en el Barcelona, pero ya en su etapa final, ¿no? Entonces en un bar cualquiera, pues supongo que allá todos se suscribieron a Sky, ¿no? Y veían como misa los partidos de Rafael Márquez y están esperando a que juegue, pero bueno, a ver, vamos a ver si nos puede leer para que no les adelante el final. Ese es un fragmento muy breve, es la primera parte de un capítulo. La novela tiene un abanico grande de capítulos, no recuerdo ahora cuándo son entre 40 y 50 capítulos. Cada capítulo a su vez tiene subcapítulos, porque es una estructura con una novela coral. Empiezan a surgir todos estos personajes, los periodistas, Roque, el mazacote, jefes de seguridad, un policía ministerial, y hay dos tipos que son dos pistoleros propiamente, que trabajan como para el capo más poderosillo de la ciudad, pero mi interés con ellos al abordarlos no era hablar de cómo viven los narcos o de su modus vivendi, pues eso ya se ha hecho mucho, ¿no? Entonces me interesó a mí con ellos abordarlos desde su hipersexualidad, ¿no? Estos tipos que tienen el poder de obligar a cualquier mujer a acostarse con ellos y que en esta onda de nos acostamos con quien queremos, terminan dándose sus arrimones, ¿no? Entre ellos. Un triángulo que se cierra ahí con una adolescente de la que se enamora uno de ellos y que terminan viviendo en una casa de seguridad donde a ellos los tenían castigados y se hace este trío sexual, ¿no? Propiamente. Entonces este es el inicio de un capítulo que habla de ellos. Creo que no voy a abordar mucho a estos personajes, es muy breve, es cuartilla y media, página y media. Pero creo que va bien ahora con el hashtag de Rafa Márquez, ¿no? Los trabajos de construcción en el Libramiento apenas comenzaban. Durarían más de 5 años. Fracturarían el esqueleto de la ciudad. Congelarían sístole y diástole de su corazón. Uno que por sí mismo latía ya con demasiada pesadumbre, pero durante esa época nadie podría haberlo predicho. Uno y otro, estacionados frente al arco hecho por arbustos que coronaba la entrada del Hotel Mandarina, contemplaban el escenario intermitentemente, con resignación. El restaurante del Güero Max estaba a 300 metros y la orden era rafaguearlo por no haber cubierto su cuota, pero el terreno o la conjugación de sus pequeños desastres volvía inasequible la tarea. Hombres de cascos y chalecos fluorescentes caminaban sin rumbo, iban a cualquier parte, platicaban, reían, regresaban a ningún sitio, se sentaban, se levantaban el casco, se rascaban la cabeza y se quedaban tan estáticos que no se sabía si estaban durmiendo o si permanecían alerta. Máquinas de construcción aparecían aquí y allá, tapizadas por plastas de barro y de concreto, aunque aún no hubieran movido ni uno solo de sus músculos metálicos. Juguetes olvidados en el arenero de un niño que se aburrió y prefirió entrar a ver las caricaturas. Toneladas de material se alzaban cada medio kilómetro. Monolitos que podrían estar ahí desde siempre y que se resistían a ser alterados. Y en medio de todo ese desastre, que sin embargo se presumía como un paso más hacia la modernización y el desarrollo,
Una inacabable fila de vehículos avanzaba con lentitud 1 metro a la vez. Se desplegaba sobre un solo carril de los 3 que normalmente habría por cada sentido. Una lombriz perezosa que sin prisa se iba hundiendo poco a poco en la tierra. «Va a estar cabrón», dijo uno. «¿Y luego?», preguntó el otro. «Pues ni cómo, no se va a poder». Pero el patrón dijo: «Pero el puto patrón no está aquí para ver todo este desmadre. Entonces, ni cómo acercarnos y ni cómo pelarnos. Te digo que no se va a poder. Vámonos pues a la chingada. Sirve que llego pronto con Lorena». En el interior del Güero Max, 12 de las 20 mesas estaban ocupadas por aquellos conductores que prefirieron pararse a comer mientras el tráfico se aligeraba, por clientes asiduos que no habían faltado a su cita de cada viernes, aunque llegar les hubiera tomado más de 1 hora, por los amantes que después de comer se pasarían al Hotel Mandarina, y por fanáticos de fútbol que no pudieron ir a otro restaurante, pero que de ninguna manera se perderían el partido del Barcelona. Un total de 40 comensales masticaban una carne asada mal cocida o engollían un cóctel cuyos camarones estaban a 2 horas de considerarse tóxicos. Cervezas, micheladas y cubas acompañaban a los platillos. Meseras rechonchas sacudían sus nalgas entre las mesas como si eso les fuera a garantizar una propina generosa. 3 cocineros se reían frente a la plancha. Un ratón corría, brincaba y chillaba entre las milanesas de res y de pollo. Rafa Márquez, impaciente en la banca, atestiguó cómo Piqué seguía robándole minutos de juego. El Güero Max, el propietario, fumaba detrás de la caja registradora. Permanecía atento del celular y de la calle. Se preguntaba si no sería conveniente cerrar y esconderse por unas semanas, o por unos meses, o vender el negocio y largarse a San Francisco con su hermano, porque estaba seguro de que irían, no preguntarían nada, no le darían un plazo extra, llegarían y ya, y quizá le dirían que chingó a su madre por pendejo, que era su culpa, que tuvo 1 mes para juntar el dinero. Al día siguiente, la noticia aclararía que se trató de un asalto, o a lo mucho de un ajuste de cuentas. Por eso el Güero Max fumaba con desesperación, revisaba el celular, miraba hacia la calle, maldecía la obra. Ese presidente pendejo y su nuevo caprichito le arruinarían el negocio. Claro, si no llegaban antes a balaceárselo. Y aunque el Güero Max no lo supo nunca, fue esa obra, ese caprichito, la que esa tarde le salvó la vida no solo a él, sino también a los 40 comensales, a los 3 cocineros y a las meseras rechonchas que seguían agitando el culo entre una mesa y otra, mientras Rafa Márquez aparecía en la pantalla con una sonrisa tristísima, obligada. El partido estaba por terminar y Guardiola, otra vez, dejaba en la banca al Kaiser de Zamora. Ese es el inicio de un capítulo. Pues, no sé cómo vamos de tiempo, pero estamos perfectos. Entonces igual, si alguien, bueno, a mí en particular les voy a decir que si tiene algún comentario, alguna duda y todo eso, pero algo igual, ¿no? Que se ve ya también, o sea, este corolario que le va dando la realidad a todos nuestro, pues hasta esta novela, ¿no? De que también esta situación en la que vivimos nos va quitando también a nuestros pocos ídolos que tenemos, ¿no? Entonces hay como toda una reacción generalizada que Rafa Márquez es inocente, otros que claro que no es inocente, ¿no? Pero pues, por ahí va toda esta parte de cómo vivimos nosotros, ¿no? Los que nos quedamos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo ampliamente esta novela, pero no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta al autor. Igual sería bastante jugoso que se sumaran, alguna crítica que dijeran. Mira, yo antes de que llegaran, les dije que tenía 2 días que había agarrado la novela. La verdad es que estoy hace mucho, que prácticamente desde la novela de Martín, y es un curioso paralelo, que Martín Solares, que presentó aquí No Manden Flores, que fue una novela que me leí igual en 3 días, me recomendara a Darío, me recomendara esta novela muy, muy particularmente. Llevo meses escuchándolo de mucha gente. No, es que tienes que leer Perro de Ataque, tienes que... Bueno, finalmente la estoy leyendo. Voy en la página 100, 150 y estoy completamente enganchado. O sea, estoy seguro que Darío, que estoy conociendo hoy por primera vez, es de veras una voz importante, y que esta novela, por lo menos para mí, es una novela que abre camino, ¿no? Eso por un lado. Yo la pregunta que te haría de lo que he leído de la novela hasta ahora, el estilo, han hablado de la historia, de los personajes. A mí particularmente me marcó el uso que haces de las voces, ¿no? Empiezas con una voz
un preludio que está contado como en tú, en ese pronombre que es tan raro. Paco, que presentó Patria 2 aquí, cuenta la historia de México en capítulos y va alternando narración histórica con biografías de personajes contadas con esa misma voz que usas tú al principio de la novela de tú. Y luego en el siguiente capítulo Roque le está hablando al Mazacote como si fuera una carta, ¿no? Es una especie como de diálogo epistolar. Me llama muchísimo la atención que en una historia tan llena de contrastes, de humor negro, de todos los elementos que han mencionado, haya un trabajo tan que no se siente. O sea, probablemente es porque nosotros estamos en esto de leer novelas y un poco de verlas. Estoy inmerso en la alberca, pero al mismo tiempo estoy muy consciente del trabajo que has hecho con por qué escogiste el punto de vista. O sea, la pregunta es, ¿cómo elegiste la voz en la que contar? ¿Por qué el tú al principio? ¿A qué responde eso, no? Y también un poco para añadir a esta pregunta, hay todo un laboratorio de escritura en la novela, ¿no? Porque sí, como mencionabas, o sea, está esta forma en que se acoplan las voces, los diálogos a lo largo de la novela, pero utilizas un montón de recursos literarios. O sea, hay capítulos donde es todo un monólogo interior, hay otros capítulos donde son unas notas mismas de periódico. O sea, ahí te aventaste como todos los recursos literarios que conocías. Entonces igual, o sea, sí hay más, yo creo, de 4 recursos ahí visibles, como es bien poliédrica, ¿no? Entonces igual, que sí que nos... El capítulo que menciona José Ramón, el preludio, es con el que abro la novela, y es la historia del niño asaltante al que asesina el Mazacote. El Mazacote va a comprarse unos vikingos al Oxxo, llega este niño, lo pretende asaltar, el Mazacote tiene toda la furia contenida de toda una vida de bullying, ve a un morro de 12 años que está perdidísimo en las drogas, que lo quiere asaltar y dice, pues sí, le reviento su madre, ¿no? Termina matándolo. Entonces, yo tenía el inicio de la novela con esta parte, cuando el Mazacote ya lo había asesinado. Cuando voy avanzando la escritura, me doy cuenta que tengo que saber quién es ese niño, por qué estaba en ese Oxxo, de dónde venía, ¿no? Este recurso de escribirlo en la segunda persona y de hablarle al niño, le está hablando al personaje, el narrador, y le está hablando en pasado, es decir, le está contando al niño su propia historia, ¿no? Fue el recurso que yo tomé para yo saber bien quién era ese niño, ¿no? Al final, ya cuando estaba cerrando la historia, fue esta Fernanda Melchor la que me dijo, déjalo, funciona muy bien, ¿no? Porque también eso me sirve a mí como un apéndice para hablar de los niños sicarios, para acercarme a ese tema, a los niños de infancia nula, igual niños hipersexualizados desde que están morros, enganchados a alguna droga también para tenerlos ahí todo el tiempo, ¿no? Ese fue el primer guiño a lo mejor que tuve de empezar a jugar con los estilos, con las voces, con las perspectivas, y después cuando me doy cuenta de que empiezan a surgir muchos personajes, que de repente ya tengo este abanico de 10 individuos dentro de la novela, lo que no quiero es que se pierdan las voces, ¿no? Que de entrada como cambia de repente, estoy hablando de Quintana, termino, me paso con el uno y el otro, luego voy con Lorena, luego vengo con Conchita, me paso con Mario, con Joel, etcétera. También busqué que fueran peculiares, ¿no? Que tú empezaras a leer el capítulo y eso también como un gesto para el lector de no obligarlo a que si de por sí se tiene que echar una novela de 350 páginas, que no sufriera preguntándose de quién me está hablando o a qué personaje tengo ahora en escena, ¿no? Que pudiera de volada identificar, quizá con Rodrigo Quintana, por el uso de las palabras escritas tal como suenan, que sale por ahí, lo que tú decías, el monólogo interno, el flujo de conciencia que tiene Rodrigo Quintana, que son como 10 o 15 páginas, no recuerdo, que es nada más el pensamiento de este tipo, pensando, voy a hacer esto, voy a ir a la casa, me voy a echar una grapita, me voy a llevar a Conchita el viernes al balneario, ay mira qué buena está esa morra que va pasando, ay mira qué guapo está ese morrillo, cómo se verán cogiendo ellos, un tipo muy enfermo pues, pero sí buscar que cada personaje, porque tenía esta amplia gama de personajes, fuera peculiar desde el momento en el que le estoy hablando o estoy contando su historia. Aparte, igual, antes de venir aquí, por eso llegamos tarde, estábamos un poco hablando de la novela, le preguntaba yo a Darío, ¿no? Que particularmente cómo había sido su trabajo con la editorial, ¿no? Porque, o sea, es curioso lo que dice Darío, ¿no? Ahora, que pues ya 350 páginas nos parece
o sea, algo imposible de publicar, ¿no? O sea, sí va esta tendencia a la brevedad, a esta cosa como, pues, de novelas, pues sí, muy, muy portátiles, ¿no? Y creo que sí, Perro de Ataque, o sea, sí lanza esa, ahora sí que esa mordida así hacia más a una novela total, ¿no? Y, pues a mí me gustaría igual que contara cómo fue ese proceso de escritura de la novela, porque pues él me dice que de hecho pues la novela ya llegando al editor inclusive creció, ¿no? Entonces eso a mí pues sí de parte de se me hace un buen trabajo editorial, ¿no? Que no fue esta cosa de híjole, no, tiene que ser 200 páginas, ¿no? Y ya llegaste, 250 máximo, ¿no? Entonces igual un poco ahí que nos cuentes un poquito. Esa fue un gran obstáculo que tuvo que librar la novela. De entrada que pues sí está chonchita y que el tema y muchas escenas están muy duras, ¿no? Entonces hubo editoriales que sí me dijeron, no, esto yo no lo voy a sacar porque no va con mi línea. Y me está pasando ahora también con prensa, ¿no? Que me dicen, pues sí quiero hablar de tu libro, me gustaría, pero no me van a dejar abordar el libro, ¿no? Eso, pues para mí está padre, para mí está bien, porque ahora entonces eso que quería poner ahí de manera explícita cómo estaba de duro el momento, pues a lo mejor sí me acerqué a lo que pretendía, desde el hecho de que no hay una censura como tal, pero sí hay sus límites, ¿no? Sus limitaciones para hablar de la novela y para publicarla. Y con Ediciones B pues no tuve ningún problema, ¿no? Cuando me dijeron, va, nosotros la compramos, te la publicamos, me la respetaron de pie a pa, ¿no? Nunca me dijeron, cámbiala aquí, oye, quita esta palabra, esto no funciona. Alguien que la leyó, hay una escena en la que Roque tiene un encuentro sexual muy duro con esta adolescente, la adolescente de 16 años, que es la que cierra el triángulo amoroso con los pistoleros, y hubo quien me llegó a decir, no quita la palabra niña, y además yo digo que en esa situación traía una tanguita de Kitty, me dice, quita la palabra niña, no pongas la imagen de la tanguita, etcétera, pero igual, ¿no? Tuve mucha suerte, la editorial me dijo, va, está bien así como está, la queremos, y no tuve ningún inconveniente. Ok, pues igual, si alguien tiene otra pregunta, otro comentario. Otro recurso que me gustó mucho y que me parece está un poco influenciado por las series de televisión bien escritas. Cada capítulo tiene un título que si le pones atención realmente es un resumen muy sintético de todo, si no de lo que va a pasar, de los elementos simbólicos. Y se lee, o sea, cuando yo veo la televisión que me gusta, yo pongo mucha atención al título del capítulo y entonces eso va guiando. Y claramente aquí estás jugando también con eso, el ritmo de la narración, la manera como cada capítulo te anuncia cómo se van a mover los símbolos. Eso también me parece que le da un ritmo muy, es lo que hace, creo, que una de las cosas que también hace que te claves en la novela, ¿no? Como una alberca, ¿no? Eso fue también un guiño a los títulos de las notas, de la nota policíaca, que son 2 o 3 frases o 2 o 3 palabras que ya te están resumiendo la nota, ¿no? Se emborrachó con su compadre, ya la pedas lo asesinó, ¿no? O algo así muy burdo ahora que se me ocurre, pero sí los títulos, que sobre todo son en las primeras 2 partes, parten de ese guiño, ¿no? Del guiño de titular cada capítulo como si ya fuera en sí una nota roja. ¿Tú particularmente a qué tradición, dónde te ves leído, no? O sea, hablaban ahí de Martín Solares, claro, Paco Ignacio Taibo II también, Daniel Sada, o sea, es una tradición con la que tú dialogaste y como tú dices, o sea, Rafael Bernal en este comienzo, o sea, ¿dónde ves tu novela, no? O sea, ¿dónde la ves? ¿Dónde te interesa que sea? Ahora sí que, ¿cuáles fueron tus lecturas de cabecera y pues cómo te ves siguiendo esos pasos? Algunas lecturas que hice casi al principio fue el género negro de mitad de siglo, de Bernal, Lelú, Bermúdez, Leo de Olmo, precisamente con la intención de saber de dónde venía el género, ¿no? Dónde nace el género negro acá en México, que al principio pues era casi puro cuento publicado en revista, cuento publicado en periódico, ¿no? Sabemos que El complot mongol de Bernal pues es la novela inaugural del género negro en México. No checaste esta cosa del el libro rojo, ¿no? De esta colección de relatos de nota roja del siglo XIX, ¿no? Ficcionalizadas, ¿no? Sí.
Después me di un salto, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo ahora de Imanol Canellada. He leído todas sus novelas, me falta la última que la acabo de comprar ayer, porque vivo en Paracho, entonces la librería más cerca me queda 80 kilómetros, ¿no? Vengo para acá y aprovecho. Imanol Canellada, que estuvo también acá el fin de semana, a mí me gusta mucho lo que hace, y precisamente, por ejemplo, en su novela de Las paredes desnudas, la historia de la perra Saldívar que secuestran a su hermana y que aborda la temática de la trata de personas en el norte del país, pues es un tema que a lo mejor a mí me interesa leerlo desde el género negro, ¿no? Por esta crudeza que te permite, ¿no? Lo que te decía. Me gusta mucho lo que hace Imanol Canellada, lo aplaudo mucho, Fernanda Melchor, Martín Solares, y en medio quizá estaría Parra, ¿no? Estaría Parra, estaría Taibo, estaría Elmer Mendoza, ¿no? Sí, es como un gran mapeo que hay que hacer, que sí exige tiempo, ¿no? Yo estoy como ahora muy clavado en eso, pero sí es para largo, ¿no? Es que a mí de ahí viene como esta cosa que a mí me saca de onda cuando pues sí se despacha así como, esta literatura del narco, ¿no? O sea, cuando realmente pues hay exponentes bastante pesados, ¿no? O sea, estos que tú comentas, o sea, son autores que pues que nos entran de manera difícil, pero hay un trabajo ahí, o sea, igual algunas novelas de Sada, un trabajo en el lenguaje, o sea, bastante complejo, ¿no? Entonces, a ti particularmente, ¿de dónde crees que viene esta cosa como de carpetazo en particular a este tipo de novelas? ¿Por qué me atrajo el género? ¿Tú qué piensas de ese? Como de este desdén. El desdén por la novela. De este desdén de, hay otra novela del narco. Inclusive comentaba Darío en la beca que tuvo que un poco esa era la idea cuando se recibía su novela, ¿no? Cuando, como comentaba, ¿no? O sea, hay un trabajo narrativo bastante minucioso, ¿no? Pero pareciera que los temas y no la forma en que se narra es lo problemático, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa cosa? O sea, ¿crees que es el tema? Sí, claro, es lo que sucedió un poco con Eduardo Antonio Parra cuando escribía. Con la misma Fernanda Melchor, ¿no? O sea, que también acaba de sacar una novela pues, bastante buena y parece que todos tienen reservas porque pues hay violencia en medio de la novela, ¿no? Entonces... Esto lo dijo Parra en Letras Libres, no recuerdo, 2002, 2013, que hablaban de cómo a la literatura del norte, a la literatura de la frontera, a la literatura del desierto, luego le pusieron el guiño, el caja a la literatura del narco, ¿no? Y Parra, que en sus cuentos duró décadas hablándonos de la situación, ¿no? o del contexto en el norte, que es lo que pasa, que acá no estamos familiarizados con eso, ¿no? Allá era algo normal, allá no era literatura del narco. Acá nosotros venimos centralistas y le decimos, eso es literatura del narco, ¿no? Sí, porque aparte es bastante, o sea, así, pues como ingenuo, ¿no? Pensar como, bueno, surgió en 2006 con la guerra declarada de Calderón, ¿no? Pero no, o sea, ahí están ya, igual toda esta novela de la revolución, ¿no? También bastante forma de cómo se narra la violencia, ¿no? Y pues ya, pues, no sé, ya estamos casi en la hora de la presentación, pero pues igual algún comentario extra, si no, pues muchas gracias por el espacio. Y recordarles que tenemos en esa mesa solo 6 novelas de Darío. Está a 250 pesos, que es el precio, el mejor que podemos conseguir. Nosotros tratamos, pero es una novela muy nueva y esperemos que tenga mucho éxito, pero de veras, ya saben que aquí no recomendamos cosas en las que no creemos. Dense la oportunidad de descubrir una experiencia. Yo, en cuanto termine algo, haré con esto, porque sí me está a mí captando. Entonces, pues aquí va a estar Darío firmando. Muchas gracias por estar y espero que sea la primera de muchas, Darío, porque de veras me encantó la charla. Gracias. Gracias.